servicios anteriores, hermanos, hemos estado estudiando y sobre todo hemos estado, pues el Señor, ¿verdad?, nos ha llevado a estos últimos servicios estar hablando y promoviendo y exhortándonos a nosotros a crecer en la oración, ¿verdad? Al final de cada servicio hemos dedicado un buen momento para orar, para exponer nuestras propias necesidades. Es bonito orar por los unos por los otros, es bonito, ¿verdad?, que nos importen las necesidades de nuestro hermano, de nuestro prójimo, pero antes de eso, hermanos, necesitamos nosotros aprender a ponernos nosotros hermanos de Dios, y tenemos que aprender nosotros a tener esa comunión, esa intimidad, ¿verdad? Es muy bueno interceder, pero a veces, hermanos, somos muy buenos para interceder por las necesidades de otros, y cuando nosotros oramos a algo que en nuestra intimidad se nos acaban rápido las palabras, se nos acaban rápido las necesidades, a veces las cosas marchan bien y eso nos lleva como que a olvidarnos, ¿verdad?, de la dependencia que tenemos nosotros de un Dios santo, justo y verdadero como es el que nosotros tenemos. Pero esta iglesia quiere caracterizarse por ser una iglesia balanceada. Creemos en la oración, creemos en el poder de la oración, pero también creemos en el poder de la palabra. Creemos, hermanos, que no existe una vida cristiana con oración y sin Biblia, o al revés, con Biblia y sin oración. No existe. ¿Sí? Eso es un mito, eso es algo ilógico, van de la mano. ¿Sí? La Biblia y la oración es para el ser humano como el inhalar y el exhalar. ¿Qué es más importante, inhalar o exhalar? Las dos se complementan perfectamente y gracias a eso podemos nosotros respirar y podemos seguir con vida. La palabra de Dios así se complementa con la oración. ¿Sí? En una ocasión, en alguna enseñanza, yo dije algo que creo que viene del Espíritu de Dios, cuando yo les dije, yo creo que la predicación de la palabra pone la palabra en nuestra mente, pero la oración la baja al corazón. Y eso es lo que nosotros queremos y anhelamos, ¿verdad? Que la palabra de Dios sea sembrada no en nuestra mente, no en nuestro conocimiento, sino que en nuestros corazones. Amén. Porque de ahí ya no se sale, ahí germina y ahí es donde da frutos, que es lo que como cristianos debemos anhelar, dar frutos. Yo quiero empezar, hermanos, traje otras Biblias porque no los voy a poner a leer, voy a leer yo las bases bíblicas, pero quiero que la mayoría de los que alcancen, que tengan una Biblia en la mano, por favor. Porque hoy vamos a entender, y hoy vamos a aprender lo que significa realmente tener una Biblia en nuestras manos. La enseñanza de hoy se titula 8 características de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo quiero, para empezar, les voy a leer nuestra base bíblica, que es una orden que dio Jesús en los evangelios. Juan 5:39, si gustan acompañarme, es un versículo que todos conocemos, pero vamos a leerlo. Juan 5:39. Jesús dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hasta ahí, hermanos. Hay otra versión que utiliza una palabra diferente en lugar de escudriñar, que es la palabra investiguen. Investiguen las escrituras. ¿Qué es una investigación? Una investigación es profundizar, ¿verdad? Es buscar, es atar cabos, a veces es un trabajo de campo, es un trabajo de escritorio, es un trabajo que se complementa de varios factores para poder decir, tengo una investigación. Y esa investigación tiene como fin llegar a un resultado. Cuando investigan un asesinato, pues ven todas las pistas, testigos, toman fotografías, revisan el cadáver, hacen muchas cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Para llegar a una conclusión, a la conclusión de quién fue el que cometió esta acción. Pues la palabra escudriñar es algo similar. Hermanos, Jesús en ningún momento nos dijo, apréndanse versículos de memoria. Jesús en ningún momento nos dijo, memorízate la Biblia. Jesús no nos dijo, nomás léela, porque hay gente que está muy apurada, hermanos, que quiere leer la Biblia, por decir algo, en 3 meses. Quiere leer la Biblia en 3 meses y se avienta de medio libro diario. La pregunta es, ¿qué se quedó en esa persona de todo lo que leyó? Porque hay gente que ha leído la Biblia muchas veces, pero eso no significa que ha comprendido lo que ha leído, ¿verdad? Yo me acuerdo que desde la primaria, hermanos, desde la primaria a mí me enseñaron que una cosa es la lectura
y otra cosa es la lectura comprensiva, ¿verdad? Es muy diferente. Yo me acuerdo que en mis clases de español nos enseñaban eso desde muy chiquitos y aprendimos que leer no es comprender. La orden de Jesús no es léanla en el menor tiempo posible. La orden de Jesús no es memorízate los más bonitos. Yo creo que todos aquí podemos citar Juan 3:16, Jeremías 33:3, todos podemos citar Hechos 16:31, todos podemos citar Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque de tal manera amó Dios al mundo, clama a mí y yo te responderé. Creo que todos lo podemos memorizar, pero la pregunta es, ¿verdaderamente entendemos lo que significan estas palabras? Entonces, esa es la importancia, hermano, de lo que hoy vamos a estudiar. Es el gran tesoro, realmente el gran valor que a veces se nos olvida, que es la palabra de Dios. Por eso yo quiero que tengan una Biblia en sus manos, porque cuando termine esta enseñanza y ustedes vean estos 8 puntos, ustedes van a querer abrazar ese libro. Ustedes van a querer decir, wow, esto es un tesoro más valioso que el oro y que la plata. Más alimento que cualquier otro es esto, y lo tengo en mis manos. Cuando una gran realidad es que no docenas, no cientos, miles han muerto por tener una Biblia en sus manos. Miles han muerto por luchar por tener una Biblia en sus manos. Porque eran personas tan espirituales, hermanos, como en la iglesia primitiva, cuando la Biblia, el Vaticano encerró la Biblia y la prohibió a cualquier otro. Nada más los sacerdotes, los máximos jerarcas de la religión romana podían tener acceso a la Biblia. Y a aquel hombre que se le encontrara una Biblia en su hogar, le daban cuello, ¿verdad? Era asesinado. Era asesinado por el gobierno. Y personas dijeron, no me importa, yo tengo tanta hambre de la palabra de Dios que yo voy a arriesgar mi vida con tal de tener un poco de su palabra en mi vida, un poco de lectura de la Biblia. En una ocasión yo les compartí un testimonio de un pastor de una iglesia de Corea del Norte, que es donde hay más persecución, donde ellos con una sola Biblia, un grupo como los que estamos aquí, a lo mejor la misma cantidad, se reunían con una sola Biblia en las alcantarillas de Corea del Norte, en las alcantarillas, porque había persecución, y en las alcantarillas se reunían para todos juntos leer un poquito de Biblia, cantarle un ratito al Señor, despacito, que no se oyera mucho, porque nos andaban buscando. Pero ellos atesoraban esa Biblia. Una Biblia probablemente ya llena de lodo, una Biblia a lo mejor con hojas rotas, una Biblia con la pasta desbaratada, pero ellos sabían que tenían un tesoro. Porque el tesoro no es el libro, no es el empastado, no es el valor del material, sino el contenido espiritual que contiene. Y hemos hablado, hermanos, de la importancia que tiene la Biblia en la vida del cristiano. Y yo quiero empezar ahora con la primera característica de la Biblia. La primera característica que yo te voy a enseñar el día de hoy es que la Biblia es, primeramente, inspirada. ¿Qué quiere decir inspirada? La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es inspirada. Mucha gente dice, la Biblia la escribieron hombres, yo no puedo creer en la Biblia. Sí, la escribieron hombres, pero eran hombres inspirados. ¿Qué significa la palabra inspirado? La palabra inspirado significa insuflar. ¿Sabes qué es insuflar, hermano? Cuando una persona se está muriendo y que llega un paramédico que le da una presión en el pecho y que empieza a darle respiración de boca a boca, él está insuflando a los pulmones, él está dando de su vida, él está dando de su aliento, él está dando de su aire, él está dando de su sanidad a un cuerpo que está padeciendo un problema. Eso fue lo que Dios hizo con la palabra de Dios, insufló su inspiración. Sí, sopló. Lo que está en la palabra de Dios, hermanos, viene directamente de adentro de Dios.
Tú le das una respiración de boca a boca a alguien. Tú le estás dando aliento que viene de ti y se lo estás pasando a una persona que está perdiendo el aliento. Dios hizo eso con su palabra. Eso significa inspirado. Que a las personas, a todos los autores, a Juan, a Pablo, a Moisés, a Lucas, a los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento, Dios llegó y sopló una parte de sí mismo al corazón de esas personas. Y era como si Dios mismo hubiera bajado del cielo para ponerse aquí en el oído de esas personas y decirles: escribe esto y esto y esto y esto. La palabra de Dios no es palabrería humana. Lo escribió una pluma y una mano humana, sí, pero la mente, el corazón, el contenido, la sabiduría que hay dentro de la Biblia viene directamente del tercer cielo, no de los hombres. Dios se insufló a sí mismo a esas personas, dio un aliento, como en Génesis dice, dio un aliento de vida y un soplo de vida. Ese mismo soplo llegó a los oídos, a la mente, a los pensamientos de los autores de la palabra de Dios. Sí, y les empezó a citar el contenido que Dios sabía, ellos no. A lo mejor Pablo no sabía que sus cartas, 2000 años después, montones, miles de iglesias las iban a estar todavía estudiando y predicando. A lo mejor él no lo sabía, pero Dios sí. El Espíritu Santo sí. Hermanos, tenemos que entender que la palabra de Dios es inspirada por Él. ¿La escribieron humanos? Sí, pero es una inspiración. Por ejemplo, cuando entrevistan a alguien que es músico y que tiene un gran hit, un gran éxito con una canción, y él dice: es que me inspiré. Para que esa inspiración haya llegado, tuvieron que ocurrir muchos factores. Hay personas que para inspirarse necesitan silencio, tranquilidad, ausencia de problemas, estabilidad familiar, estabilidad económica. Y bajo esa paz llega la inspiración para escribir una canción a la persona que ama, a su esposa, a su esposo, sus hijos. Por ejemplo, yo creo que está bien también incluso cantar a nuestro país. Esa canción que dice: México lindo y querido. Una persona que ama a su país y que le canta a su país, está bien. Esas canciones que son dedicadas al amor de tu vida, que le quieres cantar a tu esposa. Hay canciones incluso cristianas muy bonitas que son para dedicar a la esposa. Esa inspiración es insuflar, que te llegue un soplo de repente de imaginación. La diferencia es que la Biblia, a diferencia de estas canciones, la Biblia, ese soplo no viene de tu imaginación, sino que viene del tercer cielo. Y es Dios inspirando a hombres para dejarnos el tesoro de la palabra de Dios. Entonces, primero, hermano, eso que tienes en tus manos está inspirado por Dios. Inspirado por Dios. En segundo lugar, la Biblia es segura. ¿Qué significa eso? Te lo voy a leer con una base bíblica. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice Pedro: tenemos la palabra profética más segura. No hay nada más seguro que la palabra de Dios. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pedro cuando nos dice que la Biblia es segura, que la palabra de Dios es segura? Hermanos, yo creo que todos conocemos, nunca falta el hermanito o la hermanita de la congregación que es la persona que da las, entre comillas, palabras proféticas. Es una tristeza, hermanos, que muchos cristianos ignoran las predicaciones. Muchos cristianos están desesperados que se acabe la predicación de la palabra de Dios, porque ya se acostumbraron a que lo único que reciben, a que lo único que toman es cuando se acaba la predicación, empieza la administración y se les acerca esta persona a decirles: dice el Señor que esto, que lo otro, dice el Señor que aquello, dice el Señor. Y aquí es donde llega una frase peligrosísima, una frase que ha asesinado miles de vidas cristianas, una frase que ha logrado que la mentira se meta en la iglesia, que es la frase: Dios me dijo. Llega el hermanito, la hermanita espiritual
a decirte: Dios me dijo que te va a dar un hijo. Dios me dijo que se va a resolver tu problema mañana. Dios me dijo esto y lo otro. Y personas desesperadas porque se acabe la predicación de la palabra para recibir la palabra profética. Cuando Pedro nos está diciendo: ¿quieres estar seguro de que es Dios el que te está hablando? Es aquí, en la palabra de Dios. No en el hermanito espiritual, no en la hermanita espiritual, que a lo mejor sus intenciones son buenas. Yo no digo que sean falsos profetas o que sean anticristos, no, a lo mejor su intención es buena. Pero la religión ha llevado a muchas personas a alejarse de la palabra de Dios para acercarse a las experiencias místicas. Que el hermano que ve visiones, que la hermana que siente en su corazón decirte algo de parte de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Abre tu Biblia. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. No busques al hermano con dones. No busques al hermano con visiones. No busques al hermano con sensaciones espirituales. Busca la palabra de Dios. Porque Pedro está diciendo: tenemos ya la palabra profética más segura. Y no son visiones, no son experiencias, no son testimonios. Es la Biblia, la palabra de Dios. Y este versículo que Pedro escribe derrumba toda esa ideología de cuando alguien llega y te dice: Dios me dijo. Y te lo dicen con lágrimas, ¿no? Y te lo dicen así, bien espirituales y con los ojos cerrados. Pero Pedro te dice: no, la palabra profética más segura es la Biblia. Ahí tienes a personas que el hermanito le dio una palabra, que no sabe si hacerlo o no. Que el hermanito llegó y te dijo: dice el Señor que te avientes a hacer ese negocio. Y sale la persona y dice: híjole, es que todavía tengo dudas. Y empiezan a hacer: Señor, dame confirmación. ¿Cuál confirmación? La palabra de Dios ahí está ya. Ya está ahí la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice: oye la voz del Espíritu Santo, no del hermanito más espiritual de la iglesia. Hermanos, mucho cuidado con esto de las palabras proféticas. Hay personas que ya están así acostumbradas, que salen de las iglesias y que nunca dicen: la palabra de Dios me dijo esto. No, siempre dicen: me dieron palabra. Cuando en la predicación, no, al último, cuando estaba la musiquita bonita, cuando estaban las luces apagadas, se me acercó el predicador o la predicadora y me dijo: dice el Señor esto, dice el Señor lo otro. No, hermanos, tú tienes que salir diciendo: la Biblia, Dios a través de la Biblia me habló. Que te haya gustado, que no te haya gustado, no importa. Dios a veces te va a decir cosas que no te gusten. Dios a veces te va a decir: estoy contigo. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. El Señor hablándote y diciéndote: tienes que clamar a mí. Búscame desesperadamente con un clamor que venga de tu corazón. Y yo no estoy sordo, yo te voy a responder. Pero a veces otra predicación te va a decir: pecador, mentiroso, arrepiéntete, falso, hipócrita, arrepiéntete de tu pecado. Uno le gusta a las personas, la otra no, pero las dos son palabra de Dios. Las dos. Entonces tú tienes que venir a la iglesia, hermano, entendiendo de que si estas predicaciones duran media hora o 40 minutos, ¿cuánto tiempo te habló Dios? ¿Media hora o 40 minutos? Hay gente que está sentada y es así que se está haciendo del baño y que no va porque dice: híjole, es que a lo mejor Dios me habla en lo que voy al baño. Dios te está hablando ya. Si se te está predicando la palabra de Dios, se te están leyendo versículos y se te está desmenuzando la palabra, que eso es lo que es escudriñar, entonces Dios te está hablando. Que te guste lo que se te esté diciendo es otra cosa y es asunto entre ti y el Señor, ¿verdad? Pero la palabra de Dios está siendo predicada, que es lo mismo a que Dios te está hablando. El centro de los servicios es el púlpito y la predicación. La alabanza es importante, hermanos. La adoración es importante. La oración es importante. Orar por tus hermanos es importante. Y hasta los convivios son importantes porque convivimos con los hermanos en armonía, como dice la palabra. Todo eso es importante y es válido. Pero nada es más valioso que la predicación de la palabra. Deja de buscar experiencias místicas. Deja de pedirle a Dios que te hable a través de hermanos, a través de YouTube, a través de videos, y pídele que te hable a través de la Biblia, porque esa es la voluntad de Dios. Yo utilizo videos para estudiar, para escuchar opiniones de pastores preparados. Pero si yo quiero que Dios me hable,
yo me siento en un escritorio y abro la palabra de Dios, porque ahí es cuando Dios habla. Entonces tenemos la Biblia inspirada y tenemos la Biblia segura. Dos características, hermanos, de ese libro que traes en tus manos. Estás viendo el tesoro que tienes ahí en tus manos. Estás entendiendo el tesoro, lo impresionante que tienes ahí en tus manos, lo poderoso que tienes ahí en tus manos. Ahora, en tercer lugar, la Biblia es inspirada, es segura, pero también algo que a muchos se le ha olvidado, que la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Hermanos, si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, si quieres conocer la revelación de Dios hacia el ser humano, lo único que necesitas es la palabra de Dios. Hay personas que han hecho cosas que son válidas, que por ejemplo dicen, es que yo quiero tener un encuentro con Dios, me voy de Israel, donde dicen que encontraron unas astillas de la cruz de Jesucristo, y donde dicen que encontraron el manto con el que María le limpió la cara a Jesucristo, y dicen que encontraron restos del arca de Noé, y dicen que se encontró en el mar armamento y restos de los soldados que trataron de egipcios que iban tras los israelitas, y cuando Moisés dividió el mar en dos. Y dicen que se encontró esto, y le empiezan a dar poder, hermano, como si esas cosas fueran un tipo de amuletos, como si esas cosas al momento de verlo o de tocarlo te iban a llenar de unción. ¿Quieres llenarte de Dios? Llénate de la palabra. ¿Quieres llenarte del evangelio? Llénate de la palabra de Dios, no de experiencias, hermanos. Aquí enseñamos la Biblia y ya. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es suficiente, no necesitas nada más. Hermanos, hay iglesias a los que ya no les basta la Biblia, necesitan al profeta de allá que viene, que allá de Colombia, de Cuba, de otros países, necesitan al apóstol que se hizo famoso en las redes sociales, viene el que tiene los dones y que viene a sanar a los enfermos, y tenemos que invertir y juntar ofrendas para que venga el hermanito que está bien ungido, y quieren alimentar a las ovejas con shows de entretenimiento, cuando la Biblia es suficiente. Hermanos, si en la iglesia se le da la prioridad a la predicación de la palabra, entonces es una iglesia sana, sin importar si en esa iglesia hay 2 o 3 personas. No necesitamos al profeta de otro país. Si alguien viene aquí a predicar, qué bueno, hermano, es bonito escuchar otros predicadores. A ustedes les haría bien que en algún momento venga a predicarles a alguien que predica distinto a mí. Es algo bonito, conocer predicadores, conocer hermanos, pero no puedes tú depender de eso para que tú seas alimentado. Hay gente que ya se aburrió de cómo predica su pastor y no se preguntan, dicen, bueno, pero lo que me está predicando ¿es fiel? Estoy aburrido, y la pregunta es, ¿vengo a que me entretengan? ¿Vengo a que me diviertan? ¿Vengo a que me hagan pasar un buen rato? ¿O vengo a ser alimentado por la fiel predicación de la palabra de Dios? ¿A qué vengo a la iglesia? Hay personas que nomás dicen, va a venir un profeta y wow, y vamos a invitar a todo mundo, y voy a rogarle a esas personas que no han querido ir a la iglesia, voy a ir a rogarles y suplicarles porque va a venir el profeta, porque va a venir el apóstol, porque va a venir el pastor famoso, porque va a venir el de los dones, porque va a venir el que viene a hacer un show increíble. ¿Por qué no lo invitas ya? ¿Por qué no le dices a esas personas que invitan a todos los demás cuando hay eventos? ¿Por qué no los invitan cuando hay un servicio normal? Porque se han olvidado de que la Biblia es suficiente. No necesitamos personas famosas. No necesitamos personas con muchos talentos. No necesitamos cantantes súper talentosos. Lo que la iglesia necesita es la predicación fiel y verdadera de la palabra de Dios. Y ya. Y nada más. Amén. Tú necesitas orar, no los domingos, todos los días. Tú necesitas ponerte en manos de Dios. Pero ¿quieres ser alimentado? Es con la palabra. A eso vienes a la iglesia. Ya de paso saludas a tus hermanos, convives, comes rico, te la pasas suave. Pero tú vienes a ser alimentados. Si quitamos los convivios, si quitamos todo,
pero está la palabra de Dios, es suficiente. Si quitamos las bocinas, los micrófonos, si quitamos el pizarrón, pero se predica la palabra de Dios, es suficiente. La Biblia es suficiente, hermanos. Pablo lo dijo, es inspirada por Dios y es suficiente. Es inspirada por Dios. Pedro dijo, es segura. Y ahora nos está diciendo, es suficiente. Está inspirada por el Dios eterno. Es completamente segura. Cuando tú lees un libro de algún autor cristiano, tú tienes que leerlo con cierto cuidado. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios tú puedes estar con la paz, con la tranquilidad de que es Dios hablándote y nadie más. Muchos dicen, bueno, pero es que con el paso del tiempo y de las traducciones, pues algo se pudo haber perdido, algo se pudo haber ido. Hay gente que le ha querido manipular, sí, pero Dios guarda su palabra. Que hay falsas traducciones, sí las hay, pero también hay una verdadera. Y Dios la ha mantenido. Ustedes tienen idea, hermanos, de cuántas personas han querido desaparecer de la faz de la tierra la palabra de Dios. Han logrado matar a miles de cristianos, pero la Biblia sigue intacta. ¿Por qué? Porque Dios guarda su palabra. Dios cuida su palabra. Y así como hay billetes falsos, hay verdaderos que tienen gran valor. Así está la palabra de Dios. Que hay traducciones falsas, sí las hay, no les voy a mentir, sí las hay. Pero tenemos al Espíritu Santo para que nos guíe por la más correcta. El Espíritu Santo nos dice, hay algo que yo admiro mucho de mi esposa. Mi esposa es igual que yo. Tenemos muy mala memoria para memorizar los versículos. Se nos olvidan los versículos, los parafraseamos, no los citamos tal cual están escritos en esta traducción. Pero cuando alguien llega y dice o predica o dice alguna mentira, hay una alerta que se enciende. Hay una alerta que se enciende. Y ya mi esposa y yo acudimos a Google, ¿no? A internet y todo para recordar bien el versículo. Pero hay algo dentro de nosotros que no es nuestra inteligencia, que no son nuestros pensamientos, que es el Espíritu de Dios que nos dice, aguas, eso es mentira. Aguas, eso está mal. Hay un pastor de aquí de Nuevo Casas Grandes que dijo así, hermano, y se lo puse a Brisa para que lo oyera. Le dije, escucha esto. Y el pastor estaba diciendo, Dios te quiere a ti y a tu cartera. Dice la palabra de Dios. Y rápido, tanto mi esposa como yo dijimos, no es cierto. No es cierto. La palabra de Dios no dice eso. Y ya después sacamos conclusiones y leímos los versículos y todo, ¿verdad? Pero hay una alerta dentro de nosotros cuando leemos algo que no proviene de Dios. Es el Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y a toda verdad. En cuarto lugar, la Biblia es alimento. La palabra de Dios está siendo atacada. La palabra de Dios tiene 2000 años que quieren borrarla de la faz de la tierra. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios alimenta a los creyentes. Y eso es lo que menos quiere Satanás. Hermano, ¿cómo crees tú que está Satanás? Cuando tú vas a una iglesia, no faltas, estás en todos los servicios, pero no se está predicando correctamente la palabra. Satanás está feliz. Satanás te deja en esa congregación. Satanás te deja en esa iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere es que no te alimentes. Que no te alimentes de la palabra de Dios. Jesús le dijo a Satanás en el desierto, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús dijo, vivirá, o sea, el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Dios. Hermanos, es más peligroso el hambre de palabra que el hambre de alimento físico. Porque ¿sabes por qué? Porque el hambre de la palabra de Dios, cuando nuestro espíritu está agonizando por ser alimentado, ese es un dolor silencioso. Es un dolor que no hace ruido, que no hace escándalo. Cuando traemos hambre, ¿verdad?, de alimento físico, nuestras tripas nos dicen y se escuchan hasta los demás. De repente, ¿no? Y traes hambre y empieza a haber un dolor de estómago.
y empieza a haber incomodidad, y empiezas a pensar en comida y se te hace agua a la boca, y tu cuerpo entero te avisa: tengo hambre, quiero comida. Pero a veces, cuando el espíritu quiere el alimento de la palabra, hay algo que está padeciendo, hay una enfermedad ahí, pero es silenciosa, las más peligrosas, silenciosa, callada, y de repente perdemos el rumbo, y de repente ya no estamos en ninguna iglesia, y de repente ya no buscamos de Dios, y de repente ya no queremos ese alimento, ya nos parece aburrido, y ni cuenta nos dimos de cuándo pasó eso. Cuando el espíritu pereció de hambre, cuando el espíritu de plano le faltó el alimento de la palabra y se apagó el fuego, y no nos dimos cuenta. Por eso es peligrosísimo, peligrosísimo el estar hambrientos de la palabra y no ser alimentados. Hermano, la falta de alimento nos hace caer en religiones, personas apagadas, personas que no tienen comunión con el Espíritu Santo, pero que están en una iglesia, que van, la pasan suave, y que lo que menos les importa es la predicación de la palabra de Dios. Van por la alabanza, van porque son muy amigos del pastor, les cae muy bien, van por cualquier otra cosa, menos por la palabra de Dios. Eso es una religión. En quinto lugar, algo muy importante: la Biblia es infalible. La Biblia es infalible, la Biblia es inerrante, la Biblia no tiene errores. Muchos dicen que la Biblia ha sido manipulada y que los concilios decidieron el canon de la Biblia, cuáles libros sí y cuáles no. Y claro que han pasado cosas, hermanos, pero como les dije ahorita, Dios guarda y Dios mantiene su palabra. Si la Biblia dice, por ejemplo, que la homosexualidad es pecado, ni modo. Le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese. La homosexualidad es pecado, punto. La palabra de Dios lo dice y no se equivoca. Si la Biblia dice que la mujer no debe de ejercer cargos de autoridad en la iglesia, pues así es, que no debe de ejercer cargos de autoridad. Aquí es donde entran muchas personas a querer manipular la información de la Biblia y dicen: bueno, pero es que el contexto de la época era un lugar donde había opresión hacia la mujer. Entonces, si nosotros nos vamos al análisis, y uno dice: ¿de dónde sacas eso? Si el apóstol Pablo explicó claramente por qué la mujer no debe de ser pastora. Y Pablo no dijo: mira, pues es que en esta época la mujer vale menos, pero en 2000 años va a ser diferente. No, Pablo recurre a Génesis. El argumento de Pablo no es filosófico, el argumento de Pablo no es cultural, el argumento de Pablo es teológico, es bíblico. Y él dice: la mujer no debe ejercer autoridad en la iglesia. ¿Por qué? Porque en Génesis dice que el hombre fue hecho primero y la mujer cayó en transgresión, y empieza a hablar de la creación y empieza a hablar del orden de Dios, y el orden de Dios no pasa conforme a la cultura. El orden de Dios es siempre el orden de Dios. Esto no es cuestión de que la mujer valga menos o valga más, es de que valemos exactamente lo mismo, pero hay un orden. Y si la Biblia dice que el pastorado es para los hombres, que el ministerio de evangelista es para los hombres, y que la mujer, su labor es ser ayuda idónea, así es y punto. No importa si a las mujeres les gusta, no importa si ahorita hay unos que dicen: no, a mí me vale, yo estudié, yo voy a ser pastora. La palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios no tiene errores, y la palabra de Dios, lo que dice que es pecado. Pero es que ese pecado pues no está tan fácil de quitar. Bueno, pero la Biblia dice que es pecado. Pero es que yo no puedo. Bueno, entonces la Biblia dice que sí puedes, porque tienes un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si la Biblia dice que tienes dominio propio, tienes dominio propio. Que no te gusta usarlo es otra cosa, pero la Biblia no se equivoca. Amén, hermanos. Entonces la Biblia es inspirada, la Biblia es segura, es terreno seguro. La Biblia es suficiente para ser alimentado, para que las ovejas seamos alimentadas. La Biblia es alimento y la Biblia es infalible. En sexto lugar, la Biblia es luz. Salmo 119, versículo 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. ¿Verdad? La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios quita las vendas de los ojos. La palabra de Dios te quita de esas horribles religiones que te dicen no leas la Biblia, nomás no faltes el domingo, nomás ve y confiésate, nomás veías esto, ver lo otro, y lo que menos te promueven es la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que lo que da luz es la palabra de Dios. Los inconversos, hermanos, no ven el pecado. Los inconversos ahorita creen que el adulterio es normal, que el adulterio no pasa nada, como no está condenado por la ley, como no es un delito, no ven el pecado. Hoy ahorita los inconversos defienden cada tontería por moda. La Biblia nos anuncia y nos muestra cuál es el camino por el que debemos ir. A veces nos vamos a llegar a decisiones en las que hay dos caminos. A ver, ¿emprendo este negocio sí o no? Empieza a orar a Dios, empieza a buscar a Dios, y la palabra de Dios de una forma o de otra te va a dar tu respuesta. Y la palabra de Dios te va a decir, mira, por aquí está el camino. Ese es un camino oscuro, por aquí está el camino. La Biblia nos aconseja qué decisión tomar. La Biblia nos da luz del camino que debemos tomar. Y a veces el camino tú lo ves y dices, ay, como que no me gusta, pero la palabra de Dios es infalible. Hay personas que están muy enamoradas de otra persona. Por ejemplo, una mujer que se enamora de uno. Se enamora, el hombre es todo un caballero, el hombre la ama, el hombre le va a dar un buen futuro, pero no se quiere casar. No se quiere casar, quiere vivir en fornicación. Y la mujer dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué dice la palabra de Dios? No te unas en yugo desigual. Pero es que tiene muy buena economía. No te unas en yugo desigual. Pero es que él me ama mucho, yo lo voy a cambiar. No te unas en yugo desigual. Punto. Ese es el camino. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La palabra ya dijo no. Que a la mujer no le gusta esa respuesta, bueno, es su problema. Pero la palabra da la luz. La palabra da la respuesta. ¿Por qué? Porque la Biblia es luz. En penúltimo lugar, la Biblia es algo increíble, hermanos. La Biblia es eterna. Hay varios versículos, pero voy a leer el que más me gustó. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías escribió lo siguiente. Isaías capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Repito eso último, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. Nadie puede, tienes en tus manos, hermano, un libro que guarda entre sus páginas una voluntad que vivirá por siempre y para siempre. Tienes en tus manos una palabra que es tan viva como el Dios verdadero, una palabra que va a inundar el mundo, los cielos, el universo entero, porque es eterno. No es algo temporal, no es algo que se va a acabar. La palabra de Dios es eterna. Y Pablo en una de sus cartas nos dice, enfóquense en lo eterno. Aprendan a valorar lo eterno. Lo temporal se acaba. Lo temporal, su nombre lo dice, en un tiempo tan punto final. Pero la palabra de Dios es eterna. Y finalmente, hermanos, la razón por la que estamos nosotros aquí escuchando la palabra de Dios, la razón por la que nos reunimos, la razón por la que somos hijos de Dios, la palabra de Dios es inspirada por Dios, es segura, es suficiente para la iglesia, es alimento para las ovejas, es infalible e inerrante, no tiene errores, es luz en nuestros caminos, es una palabra eterna que no tiene fin. Y finalmente la palabra de Dios es salvación. Hermanos, cuando Juan empieza a escribir su evangelio, te lo voy a leer, yo creo que todos sabemos cómo empieza Juan. Juan dice, Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, en el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El verbo era Dios. El verbo, ¿de quién está hablando Juan? De Jesús. Juan está hablando de Jesús y se refiere a Jesús como el verbo. Hermanos, nadie puede ser salvo sin Jesús. El camino a la salvación es Jesús. Y Jesús dice: yo soy el verbo, yo soy la palabra. Jesús vino a manifestarse al mundo como Dios hecho hombre. Vino a manifestarse a los seres humanos. Hoy tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros de manera espiritual. Pero hay algo físico que nos manifiesta a Dios, y es la palabra. Jesús dejó esto. Jesús instruyó a Pablo, a Pedro, a Santiago, a Judas, a Juan, a Marcos, a todos para escribir el Nuevo Testamento. Así como inspiró también a los antiguos, a los profetas, a los que escribieron Crónicas, Reyes, a Moisés para escribir el Pentateuco, los libros históricos, a David, a Salomón. Los inspiró para escribir su voluntad. Y como en estos tiempos Jesús sabía que su manifestación hacia el mundo, su manifestación hacia las personas, iba a ser este libro que tenemos en nuestras manos. En su momento fueron los milagros. ¿Se acuerdan que les enseñé eso? Jesús, no había Nuevo Testamento. Entonces Jesús, ¿cómo se manifestaba su poder? A través de los milagros, las sanaciones, resucitar muertos, sanar a los leprosos, sanar a los sordos, a los cojos. Esa era la manifestación del poder de Jesús. Entonces Jesús se va y les deja esa encomienda a los apóstoles. Y los apóstoles, para demostrar que provenían de Dios, ellos también podían hacer milagros. Lo que dice Marcos 16, ¿no? Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas, en mi nombre echarán fuera demonios. Esa era la manifestación para los apóstoles. Pero hoy, la manifestación, la que da discernimiento, la que nos da el alimento que necesitamos, lo que nos da la convicción de ser cristianos, hijos de Dios, no son los milagros, no son las experiencias, no son los testimonios, no son las hermanitas proféticas, es la palabra de Dios. La palabra profética más segura, dijo Pedro. Hermanos, nadie puede ser salvo sin Jesús, y Jesús está en cada página de ese libro. Jesús está en cada página de tu Biblia. Ahí se encuentra Jesucristo. Y Jesús dijo: yo soy el camino. Por eso se llama así esta iglesia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermano, la palabra de Dios es un conducto para muchos llegar a Jesús. La Biblia dice que la fe, que somos salvos por la fe, ¿verdad? Vamos a unir. La fe es un don de Dios. Dios nos da la fe. Esa fe es para depositarla en Cristo. Y Cristo dijo que Él era el verbo. O Juan dijo que Jesús era el verbo. Entonces, cuando nosotros unimos todo esto, nos damos la conclusión de que la palabra de Dios es Jesucristo mismo. Por eso la base bíblica que leímos, Él dijo: ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es, Jesús dijo, lo que da testimonio de mí. No el hermano con visiones, no las experiencias, no las palabras proféticas. Las que dan testimonio de mí, dice Jesús, son las Escrituras. Y si tú tienes un encuentro con Jesús, tú recibes salvación. Entonces la palabra de Dios es inspirada por Dios. Ya para terminar, la palabra de Dios es un terreno seguro. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es eterna. Y la palabra de Dios es salvación. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a terminar, hermanos. Vamos a orar. Pónganse de pie.